Buenas familia, ¿cómo estamos? Una tarde de domingo más, hoy para hablar de derecho de familia, concretamente sobre la prueba de detective en los procedimientos de familia. Y bueno, qué mejor que a un abogado especialista en familia, Enrique Sainz. Enrique, buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo contigo. El placer es mío, compañero. Daniel González más, Daniel, detective privado, encantado. Un placer también desde aquí. Me alegro de teneros. Estoy haciendo las calibraciones del audio y demás, que todo se escuche perfecto. Nos espera una tarde de domingo apasionante. Y bueno, por mi parte, daros como siempre las gracias por pasaros por el canal para hablar de derecho. Y creo que va a ser un día, una tarde entretenida. Ya estoy viendo que hay mucha gente conectada y hablando. Enrique, te hacen alusión a tu micrófono. Dice que más profesional el micro. Hombre, a ver, creo que el tuyo es mucho más profesional, pero bueno, quien quiera, yo le digo dónde lo he comprado también. Eso se trata, irse mejorando. Y Dani también nos ha preguntado para comprarse para el próximo stream otro Vale. profesional. Sí, ahí vamos, a ver si nos vamos haciendo las cosas que aquí tengo en mi cueva un poco ya personalizada. Pues yo, antes de nada, Enrique ya ha estado en el canal, pero Dani es la primera vez que se acerca a este espacio y deciros que es una persona muy curiosa de profesión. Es triple, su profesión es triple, detective privado, criminólogo y además abogado. Dani, ¿con cuál de las tres profesiones te queda? Yo creo que esto es una de las cosas que se pregunta media España. Sí, bueno, también ahora estoy haciendo mis pinitos de actor, entonces os mareo un poco más. Pero bueno, yo pienso que es un perfil que va evolucionando. Entonces, a ver, como penalista, pues me hacía falta ser también criminólogo porque necesitaba también conocer un poco el origen de la problemática, ¿no? Ya más social. Y detective meramente, pues porque, bueno, siempre tenía pruebas delante y muchas veces no quería solo hacer un análisis jurídico, sino un poco más de profundidad, ¿no? Entonces ya la curiosidad me llevó a ello. Tampoco piensas que vas a ser profesional en todas ellas, ha sido con el tiempo que me has situado en esas circunstancias. Lo mío era mero conocimiento. Pero bueno, con la vida, como es la vida, pues bueno, al final me ha tocado ejercerlas y ser un profesional de ello. Por eso es que es difícil elegir. Yo siempre digo que cada profesión es como un hijo también. Entonces, ¿a quién quieres más? Pues yo qué sé, ¿sabes? Al final les he dedicado mucho tiempo, lo he estudiado y a todos le he dedicado el mismo tiempo realmente a estudiar Derecho y Criminología. Le he dedicado el mismo tiempo. Tengo un poco más de experiencia como abogado que como criminólogo detective, pero al fin de cuentas ya va equiparándose también. No te vamos a, ¿no? No te vamos a, ¿no? Yo que era la primera pregunta y tenía ganas de lanzártela. A ver, si tenemos que decir, soy más penalista, por así decirlo. Tenemos que pillar una, yo creo que soy más penalista. Es lo que más tiempo me ocupa y a lo que más vocación llevo. Pues dicho queda, familia, dicho queda. Término jurídico. Pues sí. Bueno, Enrique, vamos a hablar de la prueba de los detectives. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, yo te preguntaría que cuál es la función de un informe de un detective en un procedimiento de familia. ¿Para qué podemos usar esta prueba? Básicamente, ¿qué es la diferencia, por ejemplo, de un procedimiento laboral, por ejemplo, o de uno penal? A ver, principalmente hay que decir que en derecho de familia yo siempre me gusta decir que es como el lejano oeste. Es decir, que tú has dicho, hay otras ramas que has dicho que están más instaurado lo que se puede aportar y lo que no se puede aportar. En derecho de familia generalmente no suelen admitir más que determinadas pruebas, no admiten testigos. Ahora bien, yo personalmente los informes detectives, yo soy un gran fan de ellos, creo que ya he hablado con Dani alguna vez también, eso, soy muy fan. Creo que es muy necesario en algunos supuestos, es muy necesario porque los abogados podemos hacer muy buenos trabajos, podemos hacer muy buenas demandas, muy buenas contestaciones, pero no somos magos, es decir, no podemos estar en la casa del demandado, no podemos saber si realmente, si por ejemplo trabaja en negro, no podemos saber averiguarlo, más que hombre, la simple averiguación cutre que podemos hacer algún de vez en cuando algún abogado. Por eso, principalmente, podemos, si te parece, enumerar algunos supuestos en los que sí puede ser más necesario en los informes detectives. El primero que se me ocurre, principalmente, es el tema de las pensiones de alimentos. Porque muchas veces también, por ejemplo, acreditamos la pensión de alimentos depende también no solo de los gastos del menor, sino también de la capacidad alimentante, de la capacidad económica del que la vaya a pagar. Y muchas veces sabemos que esa otra persona efectivamente trabaja más de lo que nos quiere hacer creer.
pues creo, por ejemplo, que es muy importante contratar un detective si no podemos acceder a más pruebas. Por ejemplo, saber si esa persona, lo que hemos dicho al principio, trabaja en negro, si tiene alguna otra empresa, si tiene algún ingreso, algún alquiler y lo cobra, digamos, de manera poco legal. Es muy importante el informe detective. Luego también, otra parte que puede ser también vital en los temas de las pensiones compensatorias. Si se ha fijado una pensión compensatoria, claro, para saber si la otra persona está trabajando o no, si convive o no con un tercero. Esos pueden ser causa de extinción de la pensión compensatoria. Ahí es muy importante dotarnos también de un gran profesional. Otro punto que puede ser muy importante, creo que mucha gente habrá oído, hace unos años salió una sentencia del Tribunal Supremo en que establecía que el uso del domicilio familiar se podía extinguir si se probaba que el que lo tenía atribuido convivía con un tercero. Es lo que he dicho al principio. No podemos meternos ahí. Podemos saber, pues sí, sabemos que está ahí, me lo ha dicho mi hijo, pero la declaración del hijo no siempre es prueba. Podemos aportar a los testigos, a los vecinos. Tampoco es válido a veces una aportación a los testigos. Ahí también es necesario el informe detective. Por eso yo creo que para temas económicos y para temas también laborales es vital. Yo creo que es una prueba muy importante en el derecho a familia. Y ahora creo que Dani nos podrá explicar más o menos también cómo hace en cada caso, porque yo creo que cada maestría tiene su librillo y aquí tenemos más que un experto en ese tema. Dani, Sí. las expectativas son altas y yo, antes de entrar a valorar lo que ha dicho también Enrique de los procedimientos de la pensión de alimentos, de la pensión compensatoria, esos procedimientos, ¿cómo enfocas tú esa investigación, ¿no?, que tiene que hacer el detective? A mí una cosa curiosa, para que todo el mundo esté aquí claro y lo sepa, una investigación que hace un detective, si la hace un particular, puede estar incluso infringiendo algún tipo de normativa penal, algún tipo de normativa civil, y yo creo que deberíamos hacer un llamamiento sobre ello. Es decir, no vale irse con una foto a sacarle fotografía a la gente. Un detective no es lo mismo que un particular. A ver, hay que hacer alusión también, porque claro, está el criterio de oportunidad, ¿no? La gente lo que pasa por desconocimiento, porque como hay tiendas, así decirlo, de espías, ¿no? Que así se denominan muchas de ellas. Entonces, claro, eso genera confusión porque mucha gente puede tener acceso a cierta tecnología de cámaras ocultas, de simulaciones de esto es un peluche pero no es un peluche porque realmente es un sistema de seguridad y demás. Entonces, claro, como la gente tiene acceso a esos elementos, no sabe hasta qué punto el uso puede ser legítimo o ilegítimo. Hay una confusión, ¿no? De hecho, hay muchas personas que ya me han dicho, no, si yo ya le he puesto un peluche a no sé dónde o en tal sitio, o vemos en los medios de comunicación el típico que puso, el típico empresario muchas veces que piensa que lo puede hacer, y en las zonas sobre todo de vestuario, en las zonas privadas, que aunque digas es el almacén, ya, pero en ese almacén, ¿qué hace la gente? Hostia, la gente se cambia en el almacén, por tanto es vestuario, y pone ahí una cámara, un no sé qué, no se dan cuenta hasta qué punto tiene una repercusión negativa. Entonces, ahí es lo que yo muchas veces doy alusión de que mucha gente por desconocimiento piensa que puede hacer ciertas cosas cuando realmente, pues como bien haces alusión, pues no tiene esa posibilidad, no se puede, aunque es como tienes elemento de oportunidad, pero no lo puedes hacer. Y muchas veces a estas tiendas sí que les llamo a la prudencia de que una vez que asesoras, mira a ver qué finalidad le quiere dar a esa persona, porque cuando la finalidad veas que no es legítima, tú como asesor, que eres la tienda que va a vender el útil, sé que no tendrá responsabilidad civil sobre ti, pero bueno, hasta ciertos términos me gustaría que fueran un poco responsables porque ellos son los que están poniendo el útil necesario para que esta persona cometa una legalidad. Entonces los detectives privados, lo que siempre tenemos, porque aún hay bastante desconocimiento, yo soy una persona que aunque vaya a una cena dice que soy detective y siempre llama la atención, ¿no? Siempre tenemos la alusión a los cuernos, que por eso, bueno, ahora haremos alusión a eso de los cuernos porque se ve que fue el matiz principal. Entonces sí que quería dar alusión de un detective acreditado, ¿no? Porque si tú pones en 1000 anuncios encuentras mucha oferta, ¿no? Pero claro, un detective habilitado tiene una TIP, que es una tarjeta que, como podéis ver, pues tiene, no sé si se verá bien, pero bueno, ¿quién las pide? Pues las pide el propio Ministerio del Interior y las competencias las tiene la Dirección General de la Policía, es decir, es algo que tiene su importancia, es decir, está una persona que está legitimada para ello. Pero muchas veces, pues bueno, parece que somos un personal, el último recurso, resquicio al cual acudir, porque
porque vamos, queremos venganza, ¿no? Y entonces también hace alusión, pues que bueno, el detective privado pues tiene su normativa también, es decir, está la ley de seguridad privada, la 5/2014, que es reciente, y aquí nos hace alusión sobre todo a la reserva de los despachos de los detectives privados y que tenemos ese carácter exclusivo y excluyente, es decir, la obtención de la información y las pruebas, sobre todo a terceros legitimados, es decir, nuestra función es exclusiva y excluyente. Entonces, luego lo que pasa es que encontramos pues, dicotomías, sobre todo lo que más difusión tiene, que es Netflix, ¿no? Entonces ahí hay una dicotomía entre un sistema americano, incluso un sistema fuera de Europa, y entonces hay muchas dicotomías entre lo que es un detective. Es un detective. El detective en América es un detective, pues, como puede ser el inspector de policía. Entonces, se genera una cierta confusión de que nosotros podemos investigar más allá de lo que la normativa permite. Es decir, la policía tiene sus competencias, sobre todo pues, en el ámbito penal, y nosotros pues, tenemos otras competencias en el ámbito mercantil, en el civil, en el laboral, en lo social. Tenemos nuestras competencias en las cuales nosotros somos los profesionales habilitados para obtener esa información, siempre y cuando nosotros también hacemos nuestro filtro. Es decir, el cliente tiene que estar legitimado para obtener esa información, que es lo que la gente a veces no entiende. A veces no entiende por qué un detective rechaza el asunto, y es porque no me está acreditando que esté legitimado para ello. Yo lo que no puedo hacer es poner, imagínate que me cuenta la milonga y estoy siendo el colaborador necesario para que una persona que a lo mejor es un acosador, tenga a la otra persona enfrente y le dé una información que le viene muy bien para la comisión de un delito. Es decir, tenemos que curarnos en salud, y sobre todo en estos temas ahora más intríngulis de violencia, género y demás, y personas pues, que te pueden dar una apariencia de que es una persona normal y corriente, pero tiene ciertos trastornos y hay que hacer ciertos filtros. Por eso pedimos siempre una parte documental, una entrevista bastante minuciosa para saber si esa persona nos está incluso engañando, mintiendo. Entonces, hacemos siempre unos pequeños protocolos de actuación, y luego pues también pues tenemos nuestros libros de registro y demás. Es decir, la actividad del detective está muy regulada y normalmente pues tenemos un par de inspecciones, incluso a veces más de la Policía Nacional, que viene aquí, viene a mi despacho y me pide los libros de registros, me pide que todo esté en regla, que tenga mi seguro de responsabilidad civil, que tenga todo. Ahora lo que pasa es que estamos en un periodo complejo, porque el reglamento que nos desarrolla pues es anterior, y hay un reglamento que está en borrador y todavía pues estamos ahí, ¿no? Entonces, las inspecciones a veces son un poco binomio de decir, ya me estás solicitando lo que supone que aún tienes que pedirnos en una etapa anterior. Entonces, claro, muchas veces cuando se sorprenden de que estemos tan hiperregulados, estoy más regulado como detective que como abogado. Yo como abogado tengo los expedientes aquí me ves los expedientes, aquí los tengo a mano, pero los de detective los tengo bajo llave. Es decir, el de abogado los tengo aquí y los de detective bajo llave. Entonces, eso hay que darse cuenta de que es un profesional habilitado, y por eso me alegra que el compañero pues tenga ese conocimiento, porque muchas veces todavía estamos en la etapa de divulgación, que digo, está muy bien, pero me gusta ya que los compañeros, sobre todo abogados, sobre todo especializados, pues vean la importancia del detective privado como prácticamente asesor colaborador del letrado, porque realmente es algo compartido. Entonces está bien que los abogados conozcan nuestro sector y nosotros conozcamos el sector jurídico. De hecho, nosotros nos alimentamos mucho y retroalimentamos de jurisprudencia, porque aunque la actividad está hiperregulada, muchas veces nuestra función de actuación es un poco confusa, ¿no? Yo no sé dónde tengo las líneas rojas muchas veces. Entonces cogemos jurisprudencia y en base a ello ya sabemos marcar nuestro ámbito de actuación. Normalmente, pues bueno, siempre sigues unos criterios, la proporcionalidad, los medios empleados, tratas ya que de alguna forma, entre comillas, pues bueno, estás invadiendo, ¿no? Según pues mucha gente considera la intimidad de las personas, pero bueno, siempre el fin último el peso es mucho mayor, ¿no? Prácticamente la gente comete fraude, ¿no? Entonces, si no estuviéramos nosotros, el fraude seguiría existiendo. Entonces, muchas veces pues descubrimos bastantes cosas que si no existía la figura del detective, pues ¿quién lo haría? Tú puedes ir a la policía y te va a decir, hay indicios racionales, usted me puede aportar más información, pues mucha gente, yo le digo, mira, usted acude a la policía para ver qué ocurre. Y en la policía enseguida, si no ve que hay un ámbito penal o algo muy latente, evidente, pues no va a destinar recursos, es obvio y notorio. Entonces ya se dan a entenderte que nuestra figura pues, es necesaria para una información que está ahí, que se puede obtener, pero siempre con un profesional acreditado detrás. Por eso muchas personas que les mola todo el rollo, digo, llevar cuidado, como bien has indicado, Miguel,
que aunque podamos comprar en Amazon, podamos comprar en las tiendas físicas, podamos obtener la mejor microcámara, incluso si tendrás incluso mejores que las mías, pero esa finalidad tienes que tenerlo claro que no lo puedes hacer. Y mucha gente coge el teléfono móvil de su pareja, mal. Mucha gente le pone el peluche con las cámaras a ver, mal. ¿Por qué? Porque esa invasión que estás haciendo tú no tiene ningún tipo de legitimidad. No puedes invadir la intimidad de aunque sea tu pareja, porque mucha gente le cuesta. Digo, no, es que no puedes hacerlo. Claro, lo que pasa es que como pocas veces se denuncia, pues parece como que queda en un ámbito ambiguo, pero no, es que si este móvil no es mío, ya está mal. Y entonces ya va saliendo jurisprudencia, ya vamos encontrando sentencias y los medios de comunicación dicen, ¡guau! 2 años de prisión por esto. Y, hombre, pero es que la intimidad hay que protegerla sobremanera. Lo dice un detective, pero es que hay que protegerla. Por eso los que podemos acceder a ello tenemos un filtro muy evidente y al final la finalidad de nuestro informe, pues prácticamente, por no decir el 100%, va al ámbito judicial. Es decir, nosotros vamos a emitir un informe, nosotros somos testigos cualificados y nosotros, con nuestra testifical, que se basa prácticamente en algo muy evidente y latente, nosotros no interpretamos, nosotros somos testigos de la realidad. Entonces, ahí muchas veces hay que darse cuenta de la diferencia también de un informe pericial, que muchas veces también en muchos juzgados me citan como perito y yo tengo que aclarar que no actúo como perito, sino como testigo, porque muchas veces, pues bueno, nos meten en el mismo saco, pero podemos entender, si estamos entre juristas, la diferencia que hay entre un testigo y un perito, entonces es muy diferenciadora, porque el perito pues aplica conocimiento técnico y demás, y hay una metodología y hay una ciencia y tal, pero nosotros meramente somos testigos. Ha pasado esto y ha pasado esto, no hay mucho más. Por eso yo cuando voy a los juzgados y tengo que ratificar es que está el material videográfico, auditivo y demás. Es que igual que lo puedo ver yo, lo ves tú. Es decir, no hay una interpretación. Sí que, bueno, luego hay una literalidad y demás, pero prácticamente es una narración de los hechos. Y esa es la diferencia muchas veces que encontramos con otros profesionales. Pero bueno, quiero debatir. Os tiro ahí el órdago. Bueno, Perfecto. es muy interesante. Enrique, tú sobre No, lo que ha no. apuntado Dani, ¿alguna consideración? Yo creo que Dani tiene totalmente razón porque el concepto, sobre todo lo que ha dicho al principio, yo creo que mucha gente tiene el concepto también de detective, que es un señor con gabardina, con gafas, con sombrero, que se dedica a investigar cuernos. Y no es cierto, creo que nos acaba de explicar perfectamente para qué es necesario y sobre todo la importancia de contratarle, porque efectivamente sin irnos a, es decir, ya para centrarnos en temas de familia, yo también tengo a veces muchos clientes que han dicho, efectivamente, sí, es que le echo una foto a su declaración de la renta o le echo no sé cuántos. Digo, pues no, aporta, no, yo solo voy a aportar un procedimiento. Si quieres acreditar, por ejemplo, que la otra persona gana más o menos y no tienes prueba, al menos legalmente obtenida, contrata un detective. Yo no me voy a arriesgar. Estoy seguro, ojo, no digo todos, que algún compañero lo hace, pero yo personalmente voy a decir esto, que yo no me atrevo a aportar un procedimiento judicial, un procedimiento de familia, una demanda, una compensación, una prueba ilícita no obtenida. Más que nada por eso, porque los clientes a lo mejor no saben la diferencia, pero los abogados sí, tenemos que también frenar un poquito. Y ahí es donde entra esa prueba. Es decir, si se trata de un profesional debidamente habilitado, cada uno tiene su, es decir, nos los podrá explicar si quiere Dani su secreto en ese sentido, cada uno tiene su manera de averiguar los esos, pero obviamente dentro de la legalidad. También es muy importante decir, también la diferencia de eso es que los detectives actúan dentro de la legalidad. Es decir, hombre, habrá de todo, como todas las profesiones, pero que la gente no se piense que un detective se mete en la casa privada de o mete un dron dentro de la vivienda. Obviamente saben distinguir. Sí, pero sí es importante decirlo porque mucha gente se piensa a veces también que los detectives son omniscientes que se meten en todos lados y no. Por eso digo que en ese sentido yo creo que segundo todo lo que ha dicho Has dicho lo del dron. pues mira, perfectamente, pero estoy seguro que sabes manejarlo, es decir, la legalidad de dónde sí y dónde no. Eso es lo importante. Por eso digo que, y además yo personalmente ha sido muy grato aprender todo lo que ha contado Dani, en ese sentido, chapó. Sí, por eso, lo de los cuernos, por eso he cogido aquí unas noticias de lo que era el delito de adulterio. Entonces, como hablamos desde que, es decir, la conducta infiel era hasta 1978. Es decir, han pasado unos cuantos años para que todavía se haga alusión a la actividad del detective privado como
cazadores de cuernos, ¿no? Entonces, estaba leyéndolo antes, justo antes de todo esto, y, me hacía gracia por eso, porque todo el mundo pues siempre dice los cuernos, ¿no? Digo, joder, pues si no había nacido yo todavía. Entonces, era que hasta 1978, si engañabas a tu pareja, pues además del rechazo moral de la sociedad, pues podías ser condenado con ingreso de prisión y a tener que hacer frente a importantes sanciones económicas. Y apuntalaba también que el machismo dominante en aquella época favorecía cierta dispensa si el hombre era infiel, pero la justicia era implacable si la infiel era una mujer. Entonces, el artículo entonces del 449 del Código Penal decía lo siguiente, que me ha hecho mucha gracia. El adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Comete un adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el que yace con ella sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el matrimonio. No se impondrá pena por delito de adulterio, sino en virtud del marido agraviado. Y finalizaba diciendo que el marido podrá en cualquier tiempo remitir la pena impuesta a su consorte. Es decir, ya es de 1978. Pero ahí el detective sí que tenía una gran importancia y una gran relevancia, porque realmente para poder divorciarte, para poder tomar pues unas consecuencias que hoy en día, bueno, ahora lo tenemos todo mucho más normalizado, pero era necesario probar realmente esa Una infidelidad, causa. ¿no? Entonces, claro, ahí el detective, pues claro, era lo más latente, ¿no? Era evidente que necesitabas un detective para que ahí lo podía acreditar y se metía, si hace falta, en la casa y hiciera la foto ahí en el momento en que era latente que el engaño, ¿no? Y eso, pues claro, llamaba mucho la atención y entonces, pues eso fue lo que más fama le dio al detective. De hecho, todavía, ya han pasado varios años, se sigue considerando que el detective es el de los cuernos, el de las infidelidades y demás. Por eso, pues bueno, si me lo dice gente con chascarrillos cuando salgo ahí fuera, bien, pero si todavía hay algún compañero abogado que se queda con esa noticia, bueno, noticia criminal, ¿no? Pues claro, me hace gracia porque ya es un hecho histórico. Pero sí que me encuentro, sobre todo los especializados, que veis hasta dónde podéis llegar, ¿no? Hasta dónde llega un abogado, ¿no? Que hace algunas diligencias, comprobaciones, ¿no? Hasta dónde puedes hacer unas comprobaciones, unas diligencias y hasta dónde dices, espera, ya me estoy pasando de frenada y aquí ya necesito un profesional que realmente me haga esta función, ¿no? Porque, bueno, los abogados nos gusta investigar y obtener información y ver si los hechos coinciden y demás. Y hasta ahí, pues está bien. Pero muchas veces yo lo digo por recomendación, porque yo tengo mi seguro de responsabilidad civil y cuando tú estás investigando hay una contraparte, ¿no? Y la contraparte, pues, te va a atacar y va a buscar hasta la coma. Entonces, claro, yo estoy cubierto, yo tengo mi seguro de responsabilidad civil que me cubre estas cosas, pero si lo hace alguien que no está cubierto por su seguro de responsabilidad civil y si le denuncian por intromisión al derecho al honor, y mira, propia imagen o lo que se pueda fundamentar, porque todos sabemos que podemos argumentar jurídicamente lo que nos venga muchas veces en gana. Claro, ¿qué pasa a alguien que no tiene un seguro de responsabilidad civil en estos acontecimientos? Pues que te puedes tener un problema. Entonces hay que saber también las líneas rojas de ciertos profesionales, porque nos encontramos, no lo he visto en profundidad, pero me ha hecho mucha gracia porque, bueno, una famosa, por no citarla, quería contratar los servicios de un paparazzi para seguir a su expareja, bueno, a su pareja, expareja, porque le estaba poniendo los cuernos. Y lo que quería era que el paparazzi sacara las fotos de los momentos y demás y luego eso, venderlo a la prensa rosa y hacer caja, ¿no? Entonces, hasta un periodista podría hacer este trabajo, claro, es decir, estamos ahí muchas veces en líneas rojas también de otros profesionales, pero una cosa es el periodismo de investigación, que llega hasta donde llega, y otra cosa ya es una investigación donde la función es más de un detective. Entonces hay muchas profesiones que están un poco así conexas, ¿no? Entonces a veces a mí sí que me gusta establecer hasta dónde está el profesional como tal y dónde hay otras profesiones que sí que tienen esa finalidad también divulgativa, esa finalidad del derecho a informar, pero hasta dónde ya están de alguna manera adentrándose en donde estamos nosotros, ¿no? Y muchas veces hay que hacer un poco de conciencia, sobre todo pues ciertas personas que, a ver, que tienen cierta relevancia pública, pues un poco de conciencia social de decir, a ver, hay cosas que si no es, no es. Y, y chapó por algunos periodistas que no se prestan, ¿no? a hacer ciertas funciones que no son las propias de su profesión, ¿no? Porque ya tenemos bastante con el intrusismo, ya tenemos bastante con los que pues se ven 4 series de Netflix y ya se creen el detective del año y sobre todo pues lo que encuentras en internet te hace mucha gracia,
que desprestigian también mucho porque el que no conoce la profesión pues ve que alguien le da un precio y le dice que se hace falta entrar por la ventana de la otra parte y vamos, y pega tiros. Y claro, cuando has escuchado a alguien no profesional y luego sientes tu discurso y dices, ¿pero qué está pasando? Si a mí me han dicho que me hacen la ola y que vamos, y que si hace falta asustan a la contraparte o van de cobradores de deudas así de plan mafioso. Y digo, a ver, eso no son detectives, es decir, hay que marcar la diferencia. El cobrador de flag hace su función, el detective hace otra y yo qué sé, hay muchas actividades que, bueno, pueden incluso parecer conexas, pero no son tal. Por eso yo siempre me alegro de que haya una ley que lo desarrolla, que todos podemos tener acceso y que todo, pues al final con un poco de información, que hoy en día está Google, tampoco hay que ir a la Biblioteca Nacional a obtener la información. También, Es decir, también, eso sí. es que muchas veces el desconocimiento, digo, joder, googlea, tío, y no hace falta. Si la información hoy en día está muy abierta, salvo algunas cosas un poco más técnicas y demás. Y nuestro día a día es muy así, es decir. Y una cosa que me gustaría plantearte, Dani, pero voy a un momento, si me permitís, voy un momento a hacer una cosita. Sí. Un momentito, a ver que ahora ya ajusta la pantallita bien. Un momentito, que quería hacer una cosita antes de... Ahora, que quería estrenar la otra pantalla también. Ah, sí. Sí, claro, A yo, ver qué yo tal va. tenía los nombres equivocados, pero ya está arreglado, Ah, ya está arreglado. nos hemos cambiado ahí la Perfecto. personalidad. Pero eso está bien, eso está bien. Sí. Confusión, creando confusión. Sí, sí. ¿Quién es el detective? ¿Quién es el abogado? Sí, pero te quería preguntar también, Dani, porque vamos a ver, antes los detectives era el de los cuernos, o la de los cuernos, si era mujer, pero a raíz del 2005, donde para divorciarte ya no se necesita causa, incluso antes era delito los cuernos, ese investiga si me está poniendo los cuernos ha quedado un poco desfasado, ¿no? Ya son más los Bueno, procedimientos de investígame si el otro está trabajando, si está cobrando más, si está viviendo con otra persona para lo del domicilio familiar, pero lo de investiga si me está poniendo los cuernos, yo creo que ya a día de hoy tiene poca vida, ¿no? Y también se lo pregunto a Enrique, porque aunque haya muchas personas, muchos clientes que nos digan, no, es que quiero si me está poniendo los cuernos, pero mire usted, es que eso sí, ya... algunas veces. Mira, yo creo que también la gente, los clientes que piden eso de investigar los cuernos, con el debido respeto que voy a decir esto, ve mucha televisión, mucha influencia Sí. americana. Porque en Estados Unidos, efectivamente, las famosas capitulaciones matrimoniales muchas veces incluyen indemnizaciones, algunas muy cuantiosas, en caso de que uno ponga los cuernos. Claro, la gente ve eso. En España, yo personalmente no lo he visto nunca, incluir en las capitulaciones matrimoniales una prohibición de los cuernos. Podría ser, digamos, la única justificación para investigar eso, o por el amor propio, obviamente. A lo mejor hay algún hombre o alguna mujer que se sienta totalmente y quiere investigarlo por puro amor propio, para comprobarlo, Pero es verdad que legalmente hablando, como repercusión para un procedimiento de familia o para una indemnización, hoy en día es verdad que ha caído en desuso con la reforma y eliminando las causas, ha caído en desuso totalmente. Sí, a ver, yo siempre entiendo, pues eso, cuando el contacto, el cliente, yo muchas veces digo, a ver, si lo que quieres es judicializar, pues búscate un abogado y yo ya hablo con el abogado. Entonces hay temáticas que, a ver, yo voy a emitir, siempre vamos a emitir un informe, pero ya sé cuando el informe pues va a ratificarse en sede judicial y tiene una finalidad más bien probatoria, ¿no? Entonces ahí yo prefiero incluso hablar con el abogado. Algunos abogados, pues hay que orientarlos un poco. Yo, pues, es de tú a tú. Yo siempre considero que es un trabajo, es un binomio, ¿no? Entre abogado y detective. Entonces, a mí me gusta, pues, lo que se va a judicializar, pues, que el abogado esté latente, ¿no? Los clientes, al final, pues, pueden pensar y demás, pero el abogado sabe que situarlo, ¿no? Porque muchas veces el cliente tampoco sabe muy bien para qué quiere un detective, sobre todo en el ámbito de familia. Luego está, pues, el cliente directo, ya le llamaría directo, porque no media un abogado, que sí que, bueno, pues puede entender pues que hay una traición, que hay una estafa, que hay algo, ¿no? Que pues, más del ámbito personal, ¿no? Entonces, bueno, lo de los cuernos, que todavía suena, y bueno, luego tenemos reality como la isla de las tentaciones, que hace más ostentación de todo esto, ¿no? Entonces, claro, es un poco el salseo, ¿no?
Y, hombre, obviamente las personas, pues, hombre, cuando tienen cierta sospecha de que tu pareja, pues, te la está liando, pues, hombre, también para la toma de decisiones, pues es importante, ¿no? Ya no te metes en una hipoteca con esa persona, o no te montas una empresa, o yo siempre digo que la información hay que ver hasta dónde se orienta. Muchas veces yo siempre digo que la información es fundamental para la toma de decisiones. Y sean decisiones profesionales o decisiones personales. Yo, claro, si ahora mismo pues, tuviera una novia y está viviendo aquí conmigo y me entero que me pone los cuernos, pues obviamente no seguiremos la convivencia, obviamente no me casaré, obviamente no la meteré en anima, ¿sabes? Entonces, pues para la toma de decisiones va bien. A lo mejor incluso yo lo sé, lo meto aquí en un cajón y no quiero malos rollos, pero ya no tomo decisiones con esta persona, ya la voy apartando un poco de mi vida. Ujú. Entonces, a ver, por eso la finalidad ya es diferente. Antes era por el adulterio, pero ahora yo lo considero más un asunto de información relevante para la toma de decisiones. Yo siempre es que me gusta mucho esto de el juego de todo este juego de conocimiento, decisiones, tal. Entonces yo muchas veces al cliente, pues cuando veo que es para ello, pues bueno, pues considero que no, esa persona pues está legitimada, tiene razón de ser porque tiene una convivencia y esta persona pues tiene estas dudas y estas sospechas, pues bueno, está muy bien para que esta persona, pues el día de mañana, incluso muchas veces es la propia suegra que sospecha también. Es que a veces hablamos Sí, de bueno, elemento directo, pues en directo, no, es que ya sabía que esta mujer no era muy de fiar y mi hijo no toma decisiones correctas y es tal, está tal. Pues bueno, lo podemos considerar que, aunque no es el nicho principal de venta, no es el target, pero muchas veces, pues bueno, vemos al cliente que necesita esta información, que además la esfera personal es la que más nos afecta, ¿no? Y si con una persona que es tu socia, ¿no? Que es tu socia de vida, con la que convives, con la que compartes tu vida, pues te está engañando, pues obviamente es algo que te afecta también a lo profesional y demás, y hay gente pues que lo vive con más intensidad. Yo prefiero que vengan a mí a que cojan el móvil y luego me tengan que contratar como abogado porque la lía parda y se han metido ya en un procedimiento incluso de violencia de género. Es mejor prevenir. Yo siempre digo que la prevención es lo mejor, es decir, prevenir que curar. Y muchas veces, pues yo prefiero asesorar previamente, asesorar posteriormente. Y si alguien acude con estos términos, pues obviamente pues, se le podrá asesorar y se podrá planificar algo. Porque al final un detective, pues bueno, es como todos, es una planificación, es un trabajo, nosotros tenemos nuestras hojas de encargo también, nuestros documentos, obviamente los documentos de detective los tengo más encorsetados incluso que los de abogado, porque bueno, pues, como abogado no me hacen inspecciones, pero como detective sí, entonces claro, ya sé que tengo que pasar una inspección, entonces tiene que estar todo mucho más medido, ¿no? Muchas veces me quejo por el sistema tan sancionador, ¿no? Que aquí en el libro de registro, como tengo un tachón, ya me la lían y digo, joder, no me puedo equivocar un día, no es que esté manipulando información, no es que esté cuadrando fechas, hay que entender también muchas veces que aunque el sistema imperativo de la ley pues está ahí, pero hay que ser a veces un poco más laxos o modernizarse, porque yo que tengo aquí con un libro para arriba y para abajo, donde vaya, pues a veces es un poco también, joder, con las tecnologías que hay hoy en día, pues sería un poco más fácil de determinar muchas cosas. Pero bueno, siempre digo que las profesiones hay que ir rodando y demás, y los cambios se tienen que ir materializando. Y bueno, el detective, pues bueno, yo creo que estamos siempre, ya estamos en punta, es decir, nosotros, yo la verdad es que el conocimiento de los detectives es bastante amplio en términos jurídicos, es decir, prácticamente tenemos muchos grupos de jurisprudencia y tal, y lo último que ha salido, vamos a ver y debatimos mucho, y es un sector muy vivo y muy conectado, la verdad, mucho más conectado que a veces que la abogacía, que parece que competimos más. Pero aquí hay mucha colaboración, porque normalmente, pues bueno, a ver, eh, el detective prácticamente hay muchas vertientes, ¿no? Está el trabajo de despacho, que prácticamente pues la edición, el informe y demás, pues hay que hacerlo aquí. Pero hay mucha calle, hay mucha vigilancia, mucho seguimiento, mucha obtención de prueba directa, como digo yo, y hay otras que son pues más de las nuevas tecnologías, ¿no? Que son las fuentes abiertas, lo que llamamos OSINT, y luego mucha inteligencia cruzada y más de información que está ahí y podemos obtenerla y con esa información hacer ciertos parámetros y definir un poco más las investigaciones. Yo siempre me gusta optimizar al máximo. Si puedo hacer algo en 3 días, pues mejor que 4. Yo me gusta ser eficiente para mis clientes. Obviamente ya con el abogado nos sentamos y decimos, a ver, normalmente, pues bueno, si tenemos que generar un patrón de comportamiento, pues cuanto más días con el mismo patrón de comportamiento, pues el juez lo verá un poco más latente que si pillamos 2 días que parece como puntualmente esta persona va a casa, pero claro, su pareja, normalmente pues es normal que vaya a cenar un día y se queda a dormir y tal. Pero si ya vemos que el nombre de esta persona está en el telefonillo, que la correspondencia le llega a él, que está empadronado, que aparte tiene otra familia y los ha escolarizado cerca y
vas viendo que esa persona pues sí que está viviendo, está residiendo en esa vivienda. Incluso, bueno, luego hay jueces que tampoco, como todo, ¿no? Hay profesionales de todo ámbito y hay jueces pues que necesitan, parece que más, ¿no? Y dices, pues si no hay más, y esto es muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre hay que luchar un poco los casos para que no se generen jurisprudencias contradictorias, ¿no? Porque muchas veces cuando me pongo ahí a seminar digo, esto dice A, pero esto también dice B, ¿a qué nos acogemos, no? Porque claro, es la polarización de la justicia, que a veces encontramos dos situaciones totalmente contrapuestas cuando es la misma, prácticamente son calcadas. Y eso también hay que hacerlo ver. Yo me gusta mucho que los funcionarios, los fiscales, los jueces, la policía, pues entienda esta profesión y que no competimos y que, de hecho, nosotros, no sé, a la policía les tratamos bastante bien. Los invitamos a nuestros eventos y tal, y tenemos nuestras sinergias y demás. Y yo por muchas veces me gusta también porque que el ámbito público pues también tenga mayor impacto sobre nosotros, porque yo prácticamente siempre anhelo un poco, ¿no? Más cierta colaboración, sobre todo porque nosotros estamos también luchando en la misma dirección contra el fraude. Muchas veces pues reportamos muchos casos a las fuerzas y cuerpos de seguridad de cosas que prácticamente las hemos hecho nosotros desde el inicio. Entonces, son medios que no son públicos, que encima son privados. Entonces, hay una colaboración bastante intensiva entre ambos ámbitos. Y, Y lo que te quería decir, una colaboración que muchas veces es difícil por todo el trasfondo que hay detrás, ¿no? Dani, es difícil, ¿no? Porque vosotros, yo no sé si es la concepción que yo tengo del detective solitario que hace la investigación, las fotos, si está entrando con una nueva pareja, si está trabajando más. Hay que tener colaboración, pero es una profesión muy individualista, o al menos así la veo yo, a ¿no? ver, hay solitaria porque claro, hay un presupuesto, ya sé que hay. Si hay más presupuesto y puedes tener un compañero, pues mucho mejor. Pero claro, muchas veces pues, hay que ajustar el precio y claro, a veces sí que te llega un poco para que alguien te releve un poco y puedas ahí compatibilizar y hacer más de una investigación esa semana. Pero la verdad es que sí, es muy individual, somos muy lobos solitarios. La verdad es que nos apañamos muy bien. Con el tiempo al final ya con una cámara y con un coche y con una planificación buena, ya más o menos ya las cosas salen bien. No suelen complicarse las cosas porque, a ver, ya no es el primer caso que llevas de lo mismo. Entonces ya más o menos sabes encauzar cada temática y buscar lo clave, ¿no? Es decir, porque es que no quieres todo esto, no quieres todo el círculo. Si quieres acreditar esto, pues vas al grano, ¿no? Vas a ver lo más evidente posible, pues para que el abogado pues también lo entienda y pues yo necesitaba esto. Porque muchas veces, a veces quieres sacar más, pero no es necesario todo lo bruto. Entonces yo creo que por eso ese binomio abogado-detective es fundamental. Yo, pues bueno, yo soy un híbrido, ¿no? Entonces yo mismo me hago mi colaboración, ¿no? Yo mismo pues entiendo la doble vertiente, por eso intento hacer de canal también. Y de que la presencia de los detectives también, porque somos un órgano también, que tenemos nuestro colegio. Yo estoy colegiado en el Colegio de Detectives Privado de la Comunidad Valenciana, que bueno, yo nací allí, entonces he hecho mis primeros pinitos allí y dentro de poco pues tendremos incluso nuestro consejo general y va creciendo y luego pues, estamos asociados, bueno, hay un montón de asociaciones y demás, que eso nos favorece también a nuestras colaboraciones, ¿no? Sobre todo en ámbitos territoriales, pues yo cubro Madrid, cubro la Comunidad Valenciana, pero yo qué sé, si tengo que ir a Galicia, pues me gusta alguien local, ¿no? Que conozca la zona, que sepa optimizarse un poco más y no tener yo que partir de cero, que esa zona no la conozco, no sé cómo funciona esto, lo otro. Entonces, me gusta contar con gente local, incluso cuando tienes temática que también salta, ¿no? Y va al extranjero, pues una agencia local que te ayude también a entender, porque luego las legislaciones son muy diferentes, te acostumbras a la forma de actuar de España, pero como te tengas que ir yo qué sé, ¿sabes? A Asia, a ver qué haces en Asia, ¿no? Y más con ciertas eh, inseguridades jurídicas, ¿no? Y muchas veces te puede incluso considerar que estás en contra del Estado, ¿no? Que eres un espía, ¿no? Porque como te vean cierta tecnología y que vas por ahí dando obteniendo información, pues encontrarte algunos problemas, porque yo qué sé, aquí por ejemplo puedes tener ocultas, pero en otros países se puede considerar espionaje o que tú de repente vas de turista, porque no vas a decir, no, vengo aquí de detective, voy a este hotel tal, mandarme una patrulla para ver qué voy a hacer.
hombre, entras muchas veces en sitios como turista, ¿no? Entonces, hombre, un turista tiene su reflex y tal, pero no va ahí con una tecnología un poco más específica. Y eso, pues eso, hay que ir siempre con cierta prudencia y cierta seguridad. Estamos en el ámbito también de la seguridad. Pues nosotros muchas veces hacemos alusión de que nos gustaría estar más en justicia que en interior, porque es que, claro, a mí tener dependencia de interior, digo, pero si prácticamente el 100%, por no decir el 100%, porque como decíamos antes de las infidelidades, prácticamente el 100% va a justicia. Entonces, si mi trabajo va a morir a un juzgado, ¿por qué no soy dependiente del Ministerio de Justicia y soy de interior? Muchas veces hay ahí porque, bueno, nos han metido en el ámbito de la seguridad y como enseñaba a ti, pues bueno, nuestra TIB está metida en todo lo que es la seguridad privada, pero siempre hacemos alusión y un anhelo de decir, ¿por qué no somos una figura específica e independiente un poco más y dependemos de justicia? Porque yo le veo más una finalidad más concreta en el ámbito jurídico, como es lo que está muriendo prácticamente todos los informes, más que en interior. Pero bueno, yo siempre digo que todo al final habrá una evolución y se irán casando mis lógicas. Y todo, pues bueno, tenemos que ser un poco críticos. Entonces yo soy una persona crítica en eso. Pues muy interesante. Me ha hecho un resumen que no me están entrando ganas de ser detective, pero casi. Y lo que me Totalmente. gustaría preguntarle a Enrique, con Sí. toda esta puesta en escena que nos ha hecho magnífica, Dani, de la profesión de detective y demás, vengo a tu ámbito, al derecho de familia. ¿En qué procedimientos concretos aconsejas tú o ves viable que se contrate un detective y por qué? Pues, a ver, yo primero también, digo, para unirlo con esto, estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Dani, pero yo voy a ir más allá, lo de la relación entre abogado y detective y cliente. Y ahora voy a decir por qué. Porque hay muchos procedimientos también, yo he tenido algún procedimiento también, que el cliente ya viene con un informe detective. Es decir, que ha ido él directamente, sin saber lo que le tiene que decir, obviamente, quiero pues que vayas el jueves, por ejemplo, a hacer un seguimiento. Claro, y viene y con ese informe que está muy bien hecho, pero no vale para nada. Que si, por ejemplo, queremos acreditar, pues tenemos un caso, la pregunta que has hecho, estamos luchando un procedimiento de divorcio, modificación de medidas, uno quiere la guardia de custodia y otro la guardia de custodia compartida. El padre, en este caso, vamos a poner al malo del padre, que, decir, que no haya ningún comentario que se piense por aquí que ponemos esto, el comentario del padre, sabemos que trabaja mucho, sabemos que no se ocupa del menor, sabemos que le deja con los abuelos, pero no tenemos prueba para acreditarlo. Entonces ahí es necesario contratar un informe de detectives, porque es lo que dice antes Dani, no vamos a ir detrás haciendo fotos, no solo por la legalidad o no, sino porque obviamente tampoco tenemos tiempo. Es decir, no vamos, los abogados somos abogados, no imagino ya pluriempleados también sentar en esto. Pero ojo, en ese caso en concreto es muy importante si se hace un informe hacerlo muy bien. Es lo que he dicho, no vale con que un día le pillemos que de repente ha cogido al niño y le dejó con los abuelos. Porque si de repente, a mí sí personalmente, si me viene la parte contraria y me aporta un informe detective en el que me dice que un día o a lo sumo dos la ha dejado con los abuelos, aunque suele ser lo que voy a decir, me lo como. Eso lo destruyes perfectamente. Si lo haces bien. Por eso es muy importante lo que decía Dani, lo que he dicho esto, una conexión entre los tres. Saber, es decir, o bien el abogado contacta directamente con el detective, o hay clientes que no, que prefieren ser ellos los intermediarios. O tú le expliques al cliente lo que quieres. Porque en este caso, por ejemplo, yo pongo esto, imagínate, queremos acreditarlo. Pues le digo, pues mira, tienes que decirle que quieres un seguimiento completo, varios días, es decir, no sé, 10 días, 2 semanas, eso ya depende de las cosas, en días, lunes, un miércoles, un viernes, para acreditar, para tener alguna prueba de que efectivamente no puede ocuparse del niño. Pero por eso es muy importante. Que efectivamente va a ser, ya entraremos ahora en un rato, más costoso, sí, pero bueno, pero es como dice ahora, yo creo que quien quiere algo en este mundo debe pagarlo. Y es que al final esa prueba te puede salir cara, pero más cara te puede salir no tenerla. Es que es eso, son pues muy importantes, lo que he dicho al principio. Un abogado no puede meterse en la casa de esto, no está en todos lados. Entonces, si contratamos un profesional, lo hacemos bien. Por eso a mí me parece, una cosa que ha dicho antes Dani, me parece, vamos, fabuloso, que es que además los detectives también tengan conocimiento de la jurisprudencia, conocimiento de cómo van evolucionando las sentencias. Más que nada, no solo para que cuando el abogado le diga lo que tiene que hacer, sino que él mismo también, pues mira, lo sepa interpretar, porque a veces es verdad que los abogados son como médicos, hablamos y no se entiende nadie.
Pues en ese, que si todos hablamos el mismo lenguaje, si creamos un binomio o un triunvirato, en este caso, entre los tres, pues yo creo que puede salir muy bien. Y yo debo decirlo, yo hay muchísimos casos imposibles que han venido, que si no es por un informe detective, no se hubiera ganado. Y se ha ganado gracias a ese informe detective. Por eso creo que bien elaborado, bien hecho, es muy necesario, sobre todo en temas de custodia, en temas económicos también, cuando una persona sabemos que cobra en negro. Yo creo que todos los que dedicamos al derecho de familia sabemos que es imposible prácticamente decir que cobra en negro. Hombre, es verdad que ahora con las redes sociales la cosa ha cambiado, que hay mucha gente que deja demasiadas cosas en las redes sociales, pero a veces no es Aquí está todo. pues por eso, pero bueno, pero es verdad que ahora, bueno, pues si podemos acreditar, oye, pues mira, yo si una persona, si es necesario acreditar la capacidad económica al otro y no tengo medios para hacerlo, pues si la persona, el cliente en sí, tiene capacidad para ello, yo siempre recomiendo hacer un informe. Porque es que muchas veces eso va a determinar entre una sentencia a tu favor o una sentencia en tu contra. Pues muy interesante también. Y eso lo podrá decir Dani, ¿no? Si los clientes pudieran, la mayoría de las veces optarían por un detective, ¿no? Y hay algunas veces no optan por un detective por el motivo de los recursos económicos que tiene uno para pagarle a un detective, ¿no? Y sobre este punto yo tenía la idea de preguntarle a Dani cuánto puede rondar una horquilla más o menos amplia de un informe de derecho de familia, cuánto puede estar rondando a grandes rasgos, porque a lo mejor dice, hombre, es que me voy a gastar 10.000 euros en un informe, y a lo mejor no son 10.000 euros, algo menos o algo más, no lo sé. Entonces, Dani, ¿te atreverías a decir en abierto cuánto puede salir un informe de detective para un procedimiento de familia o una horquilla? A ver, yo siempre digo que, bueno, puedes partir de 900 más IVA, por así decirlo, porque, bueno, según, bueno, todo va por horas, todo va, luego hay ítems, ¿no? Como digo yo, es decir, medios empleados, circunstancias, ¿no? Porque depende de la persona. Yo normalmente siempre intento ver qué perfil de persona me voy a encontrar, porque como sea un comercial, un tío que está viajando todo el día, pues ya sé que voy a estar de arriba abajo, ¿no? Entonces, a lo mejor la misma circunstancia cambia por la profesión de la otra persona. O lo dices en negro, pero a ver dónde va, que a lo mejor va a un campo que solo está ese campo en un sitio y a ver mi coche dónde lo meto para que no esté ahí un tío. Entonces, claro, hay cosas que necesitan cierta creatividad. Entonces, digo, cuando hay que, yo puedo decir, esto es la base, ¿no? Pues como cuando te pides un helado, ¿no? Aquí tienes. Pero luego hay unos ítems que digo, es que aquí tengo que ser creativo, aquí hay que no sé qué, no sé cuánto, y por eso pues puedes encontrar pues presupuestos que distan un poco más. Pero bueno, yo siempre digo que igual que un informe pericial te puede costar también eso, unos 900 más IVA, luego ya depende pues de esos ítems, ¿no? No lo mismo pues, cuando actúo como perito calígrafo, una firma, y bueno, pues digo, pues una firmita y tal, y cuando pues me han venido a lo mejor 500 firmas, y ostras, 500 firmas, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo me va a ocupar de mi vida? ¿Cuánto? Entonces, siempre puedes decir que, bueno, que te puedes encontrar un presupuesto así ajustado, ya pues con sus horas y demás. Entonces, pues, podemos tener ese bagaje. Si buscas en internet, creo que, mira, si lo podemos buscar cuánto cuesta un detective. Creo que había un estudio así de estas plataformas y creo que decían esto, más o menos Dani, para... si buscamos detective privado en Madrid, ¿no? En Madrid, ¿nos saldrá tú primero o no? Algo hay que hacer, ¿eh? Bueno, es que se gasta mucha pasta la gente. Mira, según dos fuentes, un detective privado cuesta 60 la hora. Por hacer un término de mercado, ¿no? Dice, a modo de referencia puede decirse que el precio medio de la hora de trabajo de un detective privado es de 60 euros, aunque dependerá en última instancia de la localización de la agencia, ya que no es lo mismo el precio de un detective en Madrid y Sevilla. Hombre, claro, el alquiler es más caro en las capitales, pues bueno, por eso decía lo de los ítems y demás, también la logística, ¿no? Y luego, pues, el kilometraje que le tengas que meter, las dietas y demás. Y a lo mejor, pues, tienes que pernoctar y demás. Pues eso, bueno, luego están los gastos y demás. Pero por así decirlo, bueno, por coger un precio de mercado que lo puedes encontrar en internet, pues todos están diciendo que unos 60, más de una, porque detectives.online dice 60 y que detectives.com dice 60, así que pues podríamos decir 60 a la hora. Luego, pues bueno, ya se encorseta más, entonces pues digo, pues bueno, desde 900 masiva y de ahí en adelante pues se puede considerar. Pues decir, precio medio de mercado, por no hacer así yo mi alusión a mis honorarios y hablar un poco
el generalismo de la profesión, ¿no? Entonces, claro, si encuentras un precio, si estamos en precio medio de mercado 60, que es el precio medio, luego encontrarás más por debajo y más por arriba, pues no te vas a encontrar 15 la hora, por ejemplo, ¿no? Ya. Eso ya te tiene que chirriar. Tienes que decir, bueno, puedo encontrar 40, 50, 60, 70, 80. Puedes encontrar unos índices. Obviamente, un detective que lleve 25 años de profesión, que tenga una solvencia, que tenga no sé qué, pues no te va a cobrar 20, te va a cobrar a lo mejor 90. Pero también un abogado no te va a cobrar a 40 euros la consulta cuando el tío, vamos, tiene una solvencia súper magnífica, pues también tirará para arriba. Pero si ves que el precio es así, es de 15, 20 la hora, pues ya puedes encontrar de que, hombre, si el precio medio es 60, pues ya no es que esté por debajo de mercado, es que está a un low cost que ya ni es low, porque ya, pues, ya no le Algo, interesa a un profesional trabajar. algo raro hay, ¿no? Cuando son 15 euros ahora dice que es el detective o... Hola. Por Bueno, eso digo, ¿sabes? Es decir, hay un mínimo de criterio para poder entender que hay un profesional detrás. Entonces, un profesional pues tiene su valoración. Pero bueno, es algo permitido, es algo que se puede permitir cuando la finalidad es algo latente, ¿no? Porque te quieres acreditar unos hechos que incluso tu propio abogado pues lo entiende que es necesario para que, pues, ya que vamos a embarcarnos en un procedimiento, pues tenga todas las garantías y que, oye, que tenga más probabilidad de éxito que si no tenemos las herramientas necesarias. Yo siempre digo que a nivel jurídico, ¿no? Estamos también en un juego de estrategias, ¿no? La estrategia de la contraparte, la nuestra, todos somos abogados, entonces yo siempre te tengo mucho respeto al abogado de la contraparte, digo, joder, es igual que yo, muchas veces estoy yo sentado ahí, él está sentado aquí, va a hacer bien su trabajo, entonces hay que ver qué elementos tenemos nosotros de ya no solo de presión, sino para poder lanzarnos el órdago, ¿no? Y hacer ese juego de ajedrez. Entonces hay que tener herramientas y un buen informe, pues como este compañero que ya es cliente, ¿no? Por así decirlo, que ya sabe lo que es un detective y le ha favorecido mucho en el trabajo, pues eso es lo que queremos dar a entender en el debate de hoy, mira, pues que nosotros pues trabajamos de forma conjunta. Así que me gusta también lo que él ha entendido, pues bueno, tenemos el cliente y aquí estamos los profesionales para que todos tengamos esa comunicación, esa transparencia y esa necesidad. Entonces, lo que ha dicho él, yo por eso siempre me gusta tener el elemento abogado también, porque sé que cuando vamos a pasar por el juzgado, me gusta tener esa sintonía con ellos, porque muchas veces el cliente no sabe pedirte exactamente qué es lo que necesita y tú le haces un informe con todas las garantías, pero el abogado a lo mejor quería tirar por otro lado. Entonces, claro, dice, no, si no queríamos acreditar esto, queríamos acreditar lo otro. Entonces, claro, tú que has no era hecho un tu trabajo. procedimiento de familia, que era uno laboral. Y el otro ahí encorsetado, no, es que está viviendo con no sé qué, no sé cuánto. Y dice, no, sí, sí. Sí, de hecho, fíjate, para hacer un ejemplo que ha puesto Dani, yo me acuerdo también un caso hace unos años de una clienta que vino, era un procedimiento de una modificación de medidas y vino que quería cambiar la custodia a monoparental para ella y vino con un informe ya hecho, un informe que supuestamente quería acreditar que el padre pues no era buen padre y lo que sería el informe de todo lo contrario, era un padre que venía a recoger al colegio, iba al colegio a recoger a su hijo, que le llevaba al parque, y dijimos, claro, a ver, ¿y tú quieres que aportemos esto? Es que aparte que te has gastado el dinero, cuesta decir que no te ha valido para nada. Por eso la importancia también de saber, lo que ha dicho Dani, de saber decirle. Si es el cliente que se lo quiere decir, perfecto, pero es que hay que saber decirle, porque a veces los abogados, obviamente, cuando articulamos la demanda, queremos enfocarlo de una manera o de otra. Pero si queremos dotarnos de una prueba extra, de algo para complementarlo, necesitamos que el informe que nos vaya a dar complemente esa prueba. Obviamente, si estamos diciendo A y nos aporta un informe que ni nos ha preguntado ni nada al cliente, que no dice, que no significa para nada y encima nos puede perjudicar, pues claro, a veces es muy importante porque es que los clientes, a ver, Internet hoy en día hace milagros, pero también perjudica mucho. Y creo que se mete en todo el mundo de, es que he leído, es que no sé cuántos, por ejemplo, la que comenta al principio, la famosa sentencia del Supremo que dice que se extingue el uso. Claro, yo tengo mucha gente que han preguntado, oye, no, es que mi ex se ha ido a vivir con su nueva pareja ahí y quiero acreditar, ¿cómo lo acredito? Claro, pues si ahí, por ejemplo, en ese caso, y ahora le preguntaré, le voy a dejar un compromiso a Dani, preguntaré a Dani en ese aspecto, en ese caso, por ejemplo, si en el caso de, para acreditar que el otro cónyuge o progenitor vive con una pareja, entonces falta un informe completo, no un informe de que haya entrado 2 veces en el domicilio, porque repito, a mí si me aporta un informe
diciendo que ha quitado los datos de domicilio, preparo a mi cliente para que diga, sí, bueno, vino a entregar una compra, a entregar esto. Falta un informe más completo. No sé hasta dónde pueden llegar, me refiero de entrar lo del buzón. Más pruebas, muy importante, porque es que si no, al final hacemos un pan con unas tostas. Por eso vamos a dejar un pequeño compromiso a Dani en ese sentido. ¿Tú cómo lo plantearías? Tú imagínate, efectivamente, yo soy el abogado, me ha venido un cliente diciendo que su ex está viviendo con su nueva pareja y quiere acreditarlo. Y yo efectivamente, yo no tengo forma de acreditarlo y en internet no he encontrado nada. Hemos hecho el barrido pertinente de que ya hacen los abogados y no he encontrado nada. ¿Cómo lo enfocarías? Te lo digo en serio, más para saberlo, porque es verdad que es una cosa que es muy conocida esa sentencia, pero que no es nada fácil de acreditar eso. ¿Cómo se podría más o menos...? Como todo, hay casos que es más fácil acreditar y otros más complejos. Porque te puedes encontrar las personas que están bien asesoradas, porque también tienen un abogado, y entonces esa persona sigue empadronada en el otro piso, sigue teniendo la correspondencia en el otro piso, y ni sale en el telefonillo, ni sale en el buzón, y esa persona sabe hacerlo bien. Entonces hay personas que van asesoradas. Entonces eso lo ponen más complejo que otros que se confían y ya se empadronan, que si ponen el buzón, que si los ves entrar y salir, que hacen la compra, que el tío después del trabajo va ahí y ya no va un día, sino te lo vas viendo que hay una consecución. No es que el fin de semana quedemos para cenar y te quedas aquí el fin de semana, sino que si hay una convivencia, obviamente esa persona está conviviendo ahí. Entonces esa persona está haciendo su núcleo vital ahí, el gimnasio lo va a tener al lado de ahí, lo que haga va a tenerlo cerca, no te vas a buscar el gimnasio a 20 kilómetros. Y si tu casa está a 20 kilómetros y tú vas al gimnasio de al lado y haces la compra en el Mercadona de aquí o el supermercado, por no hacer alusión a ninguna marca, y tal, pues hombre, nosotros siempre tenemos un núcleo de actuación. Yo voy al gimnasio de aquí al lado, yo hago la compra aquí, yo aparco mi coche aquí. Entonces, por usar una lógica, tú cuando convives en un sitio, pues vas dejando huellas, ¿no? Por así decir, vas dejando evidencias. Y entonces eso ya, cuanto más completo lo puedas hacer, pues es más evidente que esa persona vive ahí. Incluso si quitaras la dirección, esa persona en ese círculo vive, por el círculo de influencia de donde está dejando huellas. Y ya luego, pues si tú las dices, joder, aquí está la casa. Entonces vas haciendo ese cerco, ¿no? Obviamente ya te digo que hay veces que me encuentro complejidades porque la gente también tiene un abogado y también se asesora y dice, oye, ¿cómo puedo joder a esta parte? ¿Cómo puedo ponerlo difícil? Y te lo ponen difícil porque hay hasta personas que siguen yendo al gimnasio aunque se vayan a 20 kilómetros, que siguen haciendo su núcleo de influencia ahí fuera. Entonces, pero es la excepción. Pero normalmente la gente tiene esa tendencia a dejar huellas y es evidente. Y cuando una persona pues realmente tiene una convivencia y es algo que es latente y notorio, pues es latente y notorio porque no se va a complicar la vida y va a tener un núcleo vital en esa zona. Y es algo que yo, pues eso, pues cuando tengo abogados que les asesoro en eso, les digo, se puede equivocar la clienta o el cliente, porque a lo mejor se queda los fines de semana, habla con sus críos y dice, no, si él está todos los días aquí, a lo mejor sí que está solo los fines de semana. Y los fines de semana pues se queda, hace un poco de convivencia con los críos pues, para llevarse medio bien, pero el lunes se va porque el trabajo lo tiene al lado y no va a convivir ahí, le viene mal. Y entonces no hay convivencia como tal, hay que entender muchas partes, porque yo a veces me pongo también en la situación, si yo me divorcio y luego pues conozco a otra persona y tal, pues hombre, puedo ser yo. Es decir, yo siempre digo que a veces lo hablamos de, no, es que el otro, me puede pasar a mí, incluso a mí me pueden poner un detective, incluso yo puedo tener algún procedimiento el día de mañana. Entonces yo muchas veces hago esa empatía directa o incluso inversa, ¿sabes? Para entender un poco el hacer, ¿no? Entonces somos personas y las personas no somos números ni somos máquinas, actuamos y esas actuaciones pues tienen esas evidencias. Entonces yo es en lo que siempre me baso. Yo más que nada siempre tengo una perspectiva más sociológica muchas veces de las conductas y entonces es lo que tiene una matriz y una raíz que yo es a la cual me acojo, ¿no? Y yo pues muchas veces es esa lógica, ¿no? que aplicas y no hace falta irse por mundos, ni tengo que ponerme una pizarra y conectar cuerdas y decir, aquí está esta persona, el enemigo y no sé qué, ¿sabes? Eso ya lo dejamos para Netflix y para el entretenimiento, ¿no? Y muchas veces aplicas la lógica y dices, oye, yo voy a tirar por la lógica, que es esta, y entonces ya podemos ir sumando. Obviamente, si te digo que el caso es complejo, es porque es complejo,
Entonces yo siempre soy muy transparente y digo, a ver, el caso puede parecer simple, pero tiene su complejidad porque igual que somos abogados y siempre tenemos la contraparte, yo si tengo que asesorar a mi cliente, le asesoraré pues, en esos intereses y muchas personas pues están bien asesoradas y cuando está bien asesorado el caso se complica porque, hombre, la vivienda familiar pues tiene sus beneficios, entonces las personas cada vez están mejores asesoradas y tratan de no cometer errores, porque los primeros lo cometerán, pero luego ya se corre la voz y dice, cuidado con estas cosas que luego te puede pasar factura. Y una persona Y no cuando... olvidemos tampoco que en los procesos bueno, en general en cualquier proceso judicial, pero en familia sobre todo, las partes pueden mentir y mienten. Es decir, No, a ver, es decir, obviamente, si le pregunta en juicio, ¿usted convive con su nueva pareja? Va a decir que no. Claro, porque muchas veces también, cuando nosotros los abogados le proponemos en estos casos contratar a un detective, a ver, es como todo y es entendible, siempre dice, si se pueden ahorrar cosas, mejor. Pero la alternativa que propone muchas veces no es válida. Yo he dicho muchas veces en este caso, no, pues mira, no, yo tengo el vecino del quinto y del cuarto son amigos míos y pueden venir a juicio. Yo siempre les digo, mira, a lo mejor en otras ramas no lo sé. En Madrid, en principio, que es donde me muevo ya, o los alrededores, yo nunca he visto una testifical. Porque generalmente en familias las testificales se las suelen comer. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos testificales, no tenemos más estas. El hijo no, puede declarar el hijo. El juez, no, salvo que el hijo es muy tenga edad débil, suficiente, no es hace. muy Entonces, débil eso. claro, nos encontramos con que tenemos que tener algo, tenemos que tener un soporte. O creer en la buena fe del juez o acreditando no sé cuántos, o a veces también, a veces se me ocurre muchas veces que requería la parte contraria para que aporte los suministros. Obviamente para que vean que los suministros han cambiado con respecto a hace un año, con Sí, respecto a ahora. bueno, Pero claro, pero es prueba pobre, es prueba pobre. Si al final lo que es queremos fácil es, de hacer así, lo sí, sabemos. pues por eso, si lo que queremos al final, si de repente aportamos en la demanda o en la contestación un informe elaborado por un detective que ha hecho un seguimiento completo diciendo que ha visto a esa persona entrar y salir del garaje, efectivamente, que ha ido al gimnasio, que está a 5 manzanas, que está haciendo la compra. Hombre, que ha hablado a lo mejor también con algún vecino, pues le ha preguntado, oye, pues que tampoco, ojo, es importante también decir que eso no significa que sea por ser un detective, esto no es magia, hacerse una varita y ganas el juicio. Pero ya tenemos una prueba mucho más sólida. Tenemos una prueba además que es muy difícil de impugnar, porque es verdad que un informe detective, hombre, obviamente lo pueden impugnar, como todo, es decir, Sí, no, a ver, la legalidad está ahí, pero es muy difícil ya, porque ya tenemos un informe hecho con fotos, hecho con seguimientos, entonces ya le pasas la patata caliente. Invertimos la prueba y le pasamos la patata caliente al abogado contrario, que ya estará en su mano si quiere también sacar un conejo a la chistera y hacer lo que quieran. Por eso es muy también dotarnos de prueba. Al final, si es que al final es la prueba. Como todos los procesos de familia, lo que cuenta es la prueba. sí, la prueba, prácticamente yo creo que en todos los procedimientos, siempre la prueba te da margen de maniobra, ¿no? Yo cuando tengo que negociar con otro abogado, pues hombre, depende de las pruebas que tenga, pues tendré un poco, me subiré un poco más y sacaré un poco más de pecho y diré, oye, que a mí incluso me beneficia litigar, ¿no? Y yo cuando ya me pongo así, más crecido, digo, a mí me beneficia litigar, pero a mi cliente no. Porque mi cliente no quiere que pasen 2 años, no quiere que ahora nos peleemos en recursos, no quiere que, porque el daño lo tiene hoy y si lo puedo solucionar mañana, mejor que a años vista. Entonces muchas veces yo digo, a ver, si litigo, perderé tiempo, pero luego lo recupero. Entonces siempre me gusta tener pruebas, siempre me gusta tener algo con lo que poder negociar. Más que muchas veces que yo, como tú dices, a veces me encuentro compañeros que veo que tienen el conejo en la chistera y se da mucho el pisto y la cosa. Entonces, cuanto más conocer lo demás, digo, ¿qué va a tener en la chistera? Si el conejo lo tengo yo, ¿qué le queda a él? En el Entonces plato, ya ¿no? vas El conejo viendo... lo tengo yo en el plato ya, ¿no? Claro, entonces, esto es como un juego de póker, ¿no? Que aquí decimos todos que tenemos las mejores cartas para aumentar la cotización, ¿no? Pero luego al final uno tendrá la mano ganadora, ¿no? Entonces, por mucho que seamos muy expertos, nos pongamos las gafitas de sol y digamos que todos tenemos la carta, la buena mano, al final uno de la mesa va a tener la buena mano. Y eso es al final ese recuento, ¿no? Muchas veces cuentas las cartas y dices, a ver, si las pruebas que pueden haber es A, B y C, y yo prácticamente dispongo de la A y la B, o tiene la C, que es peor que las dos que tengo, pues tengo más margen de negociación, ¿no? Puedo tirar más por arriba, puedo ir haciendo un intercambio, ¿no? Yo siempre que digo que para negociar ambas partes tienen que ganar, pero ambas partes tienen que también poder presionar, ¿no? Y a mí me gusta
tener ese intríngulis de poder presionar, de poder hacer valer de que yo tengo esta opción. Y prácticamente esta opción nos beneficia a ambos, porque yo muchas veces me gusta ir a la zona gris en la que ni se gana ni se pierde, sino que ganan ambos, porque a mí siempre me gusta el win-to-win. Y muchas veces los conflictos vienen de algo más personal, muchas veces no es algo tan latente. Y yo me doy cuenta que como somos personas, muchas veces somos racionales, pero otras veces irracionales. Y sobre todo en familia son los niños. Y yo entonces, cuando hay niños de por medio, yo digo, es que ni tú ni tú. Es que yo, aunque me hayas contratado tú, veo al niño y es el niño el que me interesa. Y muchas veces no te interesa que los padres estén en conflicto, ni te interesa ir a la guerra. Porque cuando entras a la guerra, sabes que el que va a joderse es el de abajo, va a joderse el niño que está en medio y están tirando del niño y cuando ves que prácticamente están instrumentalizando un poco al niño, por conciencia muchas veces me sale la vena ya más purista, ¿no? Y entonces ya te das cuenta e incluso ya haces un poco de mediador y coges a otro abogado y decir, venga, vamos a ver, o nos matamos o vamos a intentar que el crío pues al menos pues tenga bien, porque yo muchas veces le digo a mi cliente, digo, el niño, pues imagínate, tiene 2 años, el niño hasta los 18 va a estar aquí. A lo mejor luego se independiza antes, pero a lo mejor no se independiza, lo tienes hasta los 40, ¿sabes? Entonces es un camino largo y entonces si ya te estás peleando cuando el niño tiene 2, pues ¿cómo te vas a pelear cuando el niño, joder, que todos hemos sido niños y hemos crecido y hemos sido conflictivos, más o menos? Entonces hay que jugar un poco con la cabeza, más que a veces sacar la ley y ponernos todos ahí a la movida, pues muchas veces hay que ser un poco consciente. Yo siempre como abogado, cuando estoy en el ámbito civil, siempre me gusta poner la sonrisa y coger a otro abogado y ver la parte en la que los dos ganamos. En el ámbito, pues en otro ámbito es ya diferente. En penal un poco ya sí que sacas la espada y dices, venga, vamos a ver qué pasa, porque ya, claro, cuando hay un delito detrás ya no es algo que puedas, por así decirlo, negociar. Ya depende ya del tipo de delictivo, pero normalmente en los que yo me encuentro, pues ya sí que hay que aplicar un poco, hay que sacar a justicia y decir justicia, aquí hay que ver qué ocurre. Pero como estamos en familia, sobre todo, por hacer alusión a que familia realmente tenemos que intentar no ser tan viscerales, no tirar tanto la emoción por delante y dar a entender qué consecuencias tienen nuestros actos. Porque yo, pues yo qué sé, por circunstancias, pues bueno, mi familia y mi entorno y demás, pues muchas veces han luchado tanto e incluso han ganado y han perdido los niños, porque los niños al final pierden. Entonces, te das cuenta de eso. Y en familia no parece como que es algo marketingiano, pero no, es que los importantes son los críos, mucho más importantes que tu propio cliente. Y Dani, eso por es aquí, lo que me importa. por aquí el chat también hace alusión a eso que tú dices, que se agradece que piensen, en este caso a ti, en los menores, ¿no? Qué importante también son los menores en estos procedimientos de familia y cuántas veces se olvida, ¿no? Sí, por lo visceral, porque la gente, no sé, yo entiendo que cuando una pareja se rompe, pues han ocurrido cosas, ¿no? Bien sean cuernos, o bien sean engaños, o bien sean lo que sea, ¿no? Entonces sí que hay una parte de dolor emocional. Pero Mm. hombre, somos personas adultas, ¿no? Y yo he tenido ex y he tenido mucha vida también. Entonces yo muchas veces, bueno, pues no he tenido hijos por circunstancias, pero voy a haberlos tenido. Y entonces yo muchas veces estoy empático y digo, vale, pues alguna ex ha sido más compleja, otra menos. Pero siempre tratas de un poco tragarte ese orgullo y decir, espera, se ha roto la relación. El fin del engaño era la ruptura. Ya está, ya se ha terminado. Ya no estás viviendo con esa persona, ya no tienes... es que para mí el fin es la ruptura. ¿Qué pasa? Tienes ya algo en común que es un hijo. Pues ya no, ya tienes que ver que ya el rencor se tiene que acabar, porque es que ya no entiendo el rencor. Si No, ya se ha acabado la relación, es no, lo, no es lo- entiendo. es lo que dice también, pero el problema es que muchas veces también el principio en interés del menor, que tantas veces se repite, en interés del menor, Sí, sí, es que al final, si te vas a pensar, muchas veces es lo que dice Dani, no actúa en interés del menor. Porque muchas veces, si realmente pensás en interés del menor, pensás en tu hijo. Muchas veces las luchas que hay entre los progenitores, me da igual con todo, aportando con pruebas, con acusaciones, es que mi hijo, no estás pensando en tu hijo, estás pensando lo que crees tú que le va a ser beneficio a tu hijo, pero sin pensar en tu hijo. Si pensar, mira, realmente lo ideal sería que en todos los porcientos de familia se llegase a un acuerdo. Que no fuese necesario,
Hombre, es verdad que lo que aquí circunstancias, sí. dejaríamos también sin trabajo a mucha gente, que por ejemplo no se informes de detectives privados, sería ideal. Sería ideal si Dani lo ha definido perfectamente. Hemos tenido una relación, hemos estado casados, nos hemos querido, ya se acaba y punto. Pero hetero es una cosa que vamos a tener toda la vida que es un hijo. Vamos a hacer todo lo posible hasta que nuestro hijo tenga 18 años o ya sea dependiente para llevarnos bien. Que a lo mejor tú y yo nos vamos a odiar porque me has puesto los cuernos por no sé cuántos. Sí, pero eso hay que aparcarlo. Cuando te divorcias, te separas, hay que abrir un cajón, echarlo en el cajón y cerrar el cajón. Porque si eso luego lo extrapolas en el procedimiento de familia, mal. Y luego encima, como consigas a un abogado vocero, y los hay, los abogados que se dedican a repetir lo mismo que entonces, ya peor. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Transformamos el procedimiento de familia en un campo de batalla y se convierte en una cosa totalmente, lo que habéis dicho, visceral, horrible, con acusaciones, con el y tú más. Y no nos centramos en lo importante, que es lo que, como habéis dicho, en el menor. Eso es lo importante. Pero, por desgracia, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y aunque la teoría es muy bonita y sería ideal todo eso, la práctica os enseña que, sobre todo, yo, por ejemplo, me dedico a familia, que no es muy fácil llegar a acuerdos en ese sentido. Sí, me llama la atención porque la semana pasada tuve un procedimiento de familia y no era mi cliente, estaba yo en los pasillos y era una pareja, y decía una pareja que se les veía con cierto estatus pues no, es decir, gente como la típica educada y con la típica pues pareja de bien, ¿no? De Madrid. Y me acuerdo que se estaban peleando por quién se llevaba el niño, porque el otro se iba a trabajar en ese momento y la otra se iba a no sé dónde, y el niño llorando en medio. Y era como diciendo, acabáis de salir del procedimiento y estáis ahí como, no sé, me parecía la típica escena de decir, acaban de salir de un procedimiento y ya está el niño llorando y los otros peleándose, ¿sabes? Era como... Hombre, escena grotesca, yo esto lo recuerdo y todavía lo recordaré ese asunto, de quién le daba de comer al niño el día que se lo tenían que intercambiar. Dice, hombre, el niño vendrá conmigo, ¿no? Pues por eso, hasta por quién le daba de comer al niño el día del intercambio entre la visita o la custodia, no me acuerdo lo que era, pues ya había problemas. Me cago en la curioso, puta. sí. Si A se veces me entras permite. en una situación tan irracional de decir, joder, si es mi hijo, como si le doy todos los días de comer o le compro lo mejor. Obviamente luego podemos entender que hay familias y familias, hay familias pues, que no tienen recursos suficientes, pero obviamente, yo qué sé, yo me lo quitaría de... No sé, yo qué sé, no soy padre, pero puedo empatizar un poco y tengo muchos amigos, pero yo qué sé, no me puedo comprar algo, pues no sé, yo siempre digo que a veces cuando se recortan los niños, y lo veo un poco más como esa casuística, ¿no? De ir ahí al dedillo. Y entonces, por eso, familia pues tiene esa dicotomía, ¿no? Esa dicotomía que la emoción muchas veces prima más sobre la razón, incluso sobre la ley. Es como, por eso decía visceral, ¿no? Pero bueno, tenemos que también divulgar sobre ello y los profesionales pues tenemos que dar a entender de que nosotros muchas veces actuamos como psicólogos también y tenemos que tener un poco de mano también en eso para entender a unas personas que tienen un problema y el problema no se soluciona en los juzgados, muchas veces se soluciona más en la consulta del psicólogo y que se desahoguen, se den cuenta de que están con un cierto trastorno y eso se puede curar y entonces luego te das cuenta de que joder, sí, puedes ser buena persona, ya no solo con tu expareja sino con tu hijo y da a entender de que joder, aunque la otra parte lo esté haciendo mal, no lo hagas tú. Es decir, ya coger conciencia de decir, no voy a entrar en la batalla, yo voy a hacerlo bien. Que tú quieres hacerlo mal, ya es cosa tuya. Es decir, actuar con nobleza, que parece que hoy en día la gente no actúa con nobleza. Yo muchas veces no necesito entrar a la batalla. Yo digo, mira, yo con que esté bien conmigo mismo, yo actúe bien, actúe con mi nobleza, pues ya está. Entonces, Actuar con nobleza y sobre todo también sin odio, porque yo creo que también sí, tengo muchos clientes que, por ejemplo, que entregan el viernes, por ejemplo, una visita fines de semana alternos, entrega el viernes y solo tiene que entregar el domingo. Pues ya el domingo a las 8, solo tiene que entregar a las 8, a las 8 menos cuarto, ya está con el móvil esperando no, para claro. que si se lo entregue tarde, registrarlo, pero así no puedes vivir. No, Vale, no, es que vas a acreditarle cumplimiento, sí, pero así no puedes vivir, con odio no puedes vivir.
Porque entonces así al final no eres feliz tú, no es feliz tu ex y No, obviamente el niño tampoco es feliz. el Y día de mañana Enrique, tendrás otra pareja y eso ya al final desgasta a todo el mundo. y Enrique y A la familia. Dani, no solamente esa persona que está con el móvil para las 8 menos cuarto para ver si lo trae con 5 minutos de retraso y anotarlo, sino la que también llama a su abogado el domingo para decirle que lo ha traído tarde, ¿no? Bueno, Hombre, pero buen día, llamar el domingo al abogado, Hombre, ¿sabes? A estas horas nos tienen que llamar. Espera, que cojo el teléfono, a ver. ¿Sabes? llama y encima urgencia, como pues, urgentísimo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué que me hago? lo trae Pues 5 minutos tarde. A ver si tengo alguno de 5 minutos. Bueno, familia, yo estoy viendo la hora y ya, ya no hemos pasado, que os dije una hora a los dos y ya no hemos pasado un ratito. Yo, Sí. para terminar, me ha parecido muy interesante las intervenciones. Es una rama que hay que dominar mucho, la del detective, y me alegro tener un compañero en Madrid que se dedica a ello para cuando tengamos. Apúntatelo también, Enrique, que tú eres de Madrid. Y No, bueno, sí, sí. yo para terminar siempre me gusta dar la última palabra a los invitados para que digan lo que quieran sobre el tema en cuestión. Así que, familia, Enrique, Dani, ¿quién usa su última palabra primero? No, yo le cedo al compañero. Sí, Bueno, a ver, pues eso, lo primero también agradecer a los dos por haber estado aquí. Yo, como siempre, debatir con dos cracks, cada uno en su rama, siempre es un privilegio y creo sobre todo que se puede sacar de la charla, reunión que hemos tenido y pues la importancia de eso, la importancia de que en un procedimiento de familia, la importancia siempre de la prueba. Y cuando obviamente a todos los abogados nos gusta salir a ganar. Queremos que obviamente nuestro cliente tenga no, vamos, no tanto ganar, que tenga la mejor sentencia posible. Y muchas veces para eso los abogados tenemos que dotarnos de personas externas, testigos, informes y en este caso también de detectives, puesto que muchas veces es eso, muchas veces no podemos acceder a determinada información o a determinadas pruebas que sí en cambio pueden acceder personas que sí están habilitados para ellos y encima tienen las capacidades y las habilidades para ello. Por eso, a fin de reiterar y concluir esto, yo creo que si formamos un buen triunvirato, abogado, cliente y detective, podemos sacar muchas veces con el famoso, le hemos alusionado eso, el famoso conejo a la chistera y lograr una sentencia muy buena para el cliente. Porque solo para cada una cosa, yo al final también quiero decir eso, cuando hemos hablado de los precios y todo eso, al final es como todo. Yo creo, yo creo que también quien algo quiere, algo le cuesta. Que algo quiere, algo le cuesta. Si tú al final quieres conseguir algo bueno, da igual que sea un abogado o un detective por ahí, no digo que tienes que pagar cantidades orbitadas, pero obviamente si tú al final sos dispuesto a pagar 100 euros o 200 euros, a mí siempre me gusta decir una frase en el mundo del derecho, que creo que también Dani me podrá corregir, también se puede aplicar en el mundo de detectives. Es como, que decir, los abogados, en este caso detectives, digamos, es como el vino. Si tú al final escoges uno, porque es el más barato, el día siguiente vas a tener una resaca de caballo. Pues así yo eso creo lo que he leído, eso lo he leído. en este mundo es muy parecido al final. Así, si queremos algo, obviamente, tenemos que la calidad se paga también. O sea que en ese sentido también. Y ahora cedo la palabra también a Daniel para que nos cuente un poco este final. Sí, hoy ha sido un debate para crecer, ¿no? Entonces, con Enrique pues hemos estado en la misma sintonía. Entonces, prácticamente hemos sumado, por así decirlo, conocimientos, hemos sumado pues, nuestras experiencias. Bueno, Miguel pues ya prácticamente es un mediador nato ya. Entonces, hoy ha sido un día pues con una misma finalidad, ¿no? Que es divulgar sobre la figura del detective, de abogado de familia, y dar a entender que como bien ha indicado, ¿no? Ese tridente, ¿no? Que se puede confluenciar, ¿no? Entre detective, abogado y cliente y al final que todos ahondamos en que somos parte del mismo equipo, ¿no? Que la palabra equipo hoy en día no se aplica, ¿no? Parece que todos somos muy individualistas, que todos trabajamos parece que todos ya lo hacemos todo ideal y perfecto, ¿no? No necesitamos a nadie, ¿no? Entonces, a mí yo soy una persona que me gusta trabajar en equipo. Me gusta que si tengo un procurador, si tengo un perito, si tengo pues que todos estemos implicados, ¿no? Obviamente, a ver, cada uno tiene su implicación, tampoco nos vamos a hacer Zooms todas las mañanas, pero a mí me gusta que cada uno en su parte pueda dar un poquito más. Y a veces incluso
al cliente le digo, hay que pagar un poco más para que tengamos más tiempo para reunirnos, para ver esto, para ver más detalles. Y todos los profesionales al final formamos equipo. Porque yo muchas veces digo, yo sin el procurador, pues, porque muchas veces el cliente critica a los procuradores, que parece que es el mensajero. Y digo, no es el mensajero. Usted tendría que ir cada vez al juzgado, cada cosa, cada tal. Usted perdería mucho su tiempo. Porque siempre yo me gusta defender mucho al equipo y que el dinero que el cliente invierta yo se lo justifico si hace falta cada céntimo que está invirtiendo y dar a entender de la importancia de cada uno de los elementos y cada uno de que confluye. Entonces yo cuando tengo un equipo a mí me gusta tener ese sentimiento como en el fútbol, ¿no? Es decir, un delantero sin un defensa es imposible y sin un portero y sin, bueno, ya podríamos decir que hasta así, sin el fisio y sin demás. Pues lo mismo en nuestro gremio, es decir, todos suman y hay que darle a entender que aunque tú seas la cara visible y prácticamente el comercial, ¿no? Porque el cliente va al abogado y ya está, ¿no? Tanto para unas cosas como para otras. Y el detective muchas veces igual, cuando entra por esta puerta, pues tú ya eres el todo, ¿no? Y muchas veces incluso el detective, pues a veces, muchas veces el abogado, pues me tira ahí la patata caliente y prácticamente le estoy yo haciendo la estrategia de defensa de acusación y digo, a ver, que soy abogado también, pero me están contratando como detective, ¿no? Ver esa parte de equipo y no desentender si darle la patata ahora al detective, darle la patata ahora al abogado o incluso poner excusas de que el procedimiento se está dilatando porque el procurador pues, se ha perdido por ahí. No, es decir, todos tenemos que ser responsables de lo que hacemos y transmitirle al cliente esa solidez de equipo. Yo siempre le digo al cliente que trabajo en equipo. Y muchas veces dice, ¿qué equipo? Y yo, no ves un procurador, no ves un perito, no sé qué. Eso es equipo. Y aunque yo muchas veces pues soy la cara visible eh, porque pues bueno, pues por circunstancias el abogado pues muchas veces coge ese liderazgo. Pero digo, ¿a qué has pagado un procurador? ¿A qué has pagado no sé qué? ¿A qué has pagado no sé cuánto? Pues ellos también son profesionales independientes y ellos también están en esta dirección. Entonces, muchas veces ocurre, ¿no? Que a veces pues parece que el abogado lo tiene que recurrir todo, parece que el abogado tiene que estar a mil cosas y yo siempre soy coherente con las circunstancias. Yo digo, es que si empiezo a meter mucha caña, pasa como lo del lobo, ¿no? Que viene el lobo y cuando realmente tienes que actuar y tienes que hacer algo en consonancia, pues ya parece que ya está saturado el sistema. Entonces, en civil hay que ser coherentes, como dice el compañero. Bueno, como decís vosotros, si ya empezamos a dar la puntillita de que me lo trae un cuarto de la tarde, de que no sé qué, de que no sé cuánto, no sé quinto, y vas engordando ahí la circunstancia, cuando el día de mañana sea algo muy fuerte, pues ya tienes jugado una macro causa tuya, y cuando es algo importante, que realmente sí que tienes que clamar justicia, pues ya los funcionarios están un poco ya congestionados con tu causa. Entonces, es importante también que es un recurso público y hay que dar conciencia a la gente de que, igual que es un recurso público, igual que al médico no vas todos los días, vas cuando te sientes enfermo, cuando necesitas algo, los juzgados tiene que ser algo así. Es decir, tiene que haber un criterio de necesidad. Y entonces, no saturar, porque cuando hay gente que lo necesita y hay gente que no puede esperar 2 años o no puede esperar tanto, y si saturamos el sistema muchas veces congestionamos y luego encontramos estos, bueno, veo a compañeros que les citan para 2024 y eso es porque hay un mal uso del sistema. Entonces hay que ser coherentes y lo que me decíamos muchas veces es algo de sentarse en la mesa y ver que no hay que ganar siempre y hay que ver hasta dónde se puede ceder. Entonces yo siempre aclamo un poco a esa conciencia social también. Entonces, yo a veces, pues, cuando estamos en estos foros, que aunque somos profesionales, también nos convertimos en divulgadores, porque, bueno, generamos esta conciencia, esta opinión y a la gente, pues, que esté a favor o incluso, pues bueno, tenga sus discrepancias, porque al final yo hablo desde mi experiencia y otros tendrán experiencias también contrapuestas o algunos abogados tendrán un perfil más litigante y todo es legítimo. Pero yo, desde mi conciencia, lo que voy aprendiendo durante los años es eso, es que seamos acordes. Entonces, igual que nos quejamos mucho de que justicia pues no tiene medios, pues si no tiene medios, pues no los saturemos. Y entonces, pues dentro de los medios que hay, pues podemos ver que justicia pues puede trabajar, porque muchas veces veo que ya no solo está ciega, sino a veces está manca y está coja, porque no paramos de tirarla ahí a la batalla y al final justicia dice, a ver, estoy luchando mucho y al final necesito también reponerme, ¿no? Y es un poco así para dar un poco de filosofía, ¿no?
Bueno, pues muy interesante esas dos reflexiones finales. Le daremos eco, le daremos eco. Y bueno, gracias a los invitados por haber venido, a los dos, a Dani y a Enrique. También muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Y bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene y de verdad, un fuerte abrazo, invitado 1, Enrique, invitado 2, Dani, invitado 1, Dani, invitado 2, Enrique. Sois los dos unos estupendos compañeros y me ha gustado mucho este ratito de charla, la verdad. Yo Un placer. aquí, Sí, está bien. aquí están diciendo que gracias por el debate. Ha estado muy bien y a los dos, sinceramente, las gracias. Y yo he conocido también una faceta de los detectives que desconocía totalmente y gracias a Dani por acercármela y por transmitírmela. No solamente acercármela, sino transmitírmela. Me ha llegado, me ha llegado. Así que haremos más directos de detectives, algo que podemos hacer en los laborales, en temas laborales. Sí, vamos, temática tenemos mucha. Bastante, bastante. Y Enrique, tú ya sabes que derecho de familia eres el número 1, tío. Yo encantado de venir aquí, Jay, lo sabes. Pues un abrazo, familia. Bueno, ya Un nos dirás abrazo. cuándo se hace la cena de Navidad. Hasta luego. Adiós.